Bueno, el derecho del consumidor ha evolucionado largamente desde los años 60, que se comienza a consagrar a través de un discurso del presidente de Estados Unidos, Kennedy. Desde ahí ha tenido una evolución. En los años 90, a finales de los 90, se establece en Chile como una ley específica en favor de los consumidores, pero de ahí hasta el día de hoy ha tenido una evolución muy interesante, empoderando cada vez más a los consumidores, a los ciudadanos y a las organizaciones que dicen relación con las materias de consumo, principalmente para proteger sus derechos ante un mercado de proveedores que tienen prácticamente un desequilibrio de poder de información, de ventas y otras características. Hablemos, por ejemplo, de la boleta de compra. Nosotros, al hacer una compra, siempre recibimos esta boleta. ¿Por qué es tan necesario guardarla y qué rol cumple justamente en los derechos de nosotros como consumidores? Bueno, la boleta como instrumento tributario es un documento obligatorio, ¿ya?, para los proveedores emitirla, ¿ya?, dando cuenta de una operación determinada, una venta o un servicio, afecto o no afecto a IVA. Pero lo importante para el ciudadano o la ciudadana es que a través de su boleta tiene un comprobante, ¿ya?, esencial para acreditar la prestación que recibió, el producto que recibió y sus características. Es muy importante cuando se producen conflictos tener este comprobante, esta boleta, para poder demostrar que hubo un acto de consumo y en qué consistió. Claro, en caso de que el producto esté en mal estado o no haya durado lo que corresponde, nosotros necesitamos esta boleta. ¿Qué pasa con la gente que probablemente es un poquito desordenada y las pierde? ¿Tienen, por ejemplo, ellos que hacernos de alguna manera o imprimirnos nuevamente una boleta, o no es justamente algo que realmente sea obligatorio que se dé, por ejemplo, en caso de que hayamos perdido una boleta? Ya. Bueno, el proveedor siempre tiene que tener, la tienda, el local, siempre tiene que tener copia de sus boletas. Antiguamente existían estas boletas manuales, autocopiativas, claro, pero hoy en día, con el avance de la tecnología, existe todo este sistema de registro digital, ¿ya? Cuando uno hace un pago a través de una tarjeta, muchas veces ni siquiera pide el comprobante, incluso la maquinita a uno le pregunta, claro, si desea su copia de comprobante. Pero ya a través de sus propias cartolas, ya si hizo una operación electrónica, puede servirle para dar cuenta, para acreditar la operación que realizó. Ok, ahora hablemos también de la información básica comercial. ¿En qué consiste y cuál es la importancia de que esté la información necesaria para nosotros adquirir un producto? La Ley de Protección al Consumidor define la información básica comercial como los datos o antecedentes que el proveedor obligatoriamente debe entregar a los consumidores, al público en general, individualizando principalmente el producto, ¿ya?, las características del mismo y los demás datos relevantes que establece la ley. Por ejemplo, ¿ya?, o cualquier otra norma. Por ejemplo, imaginémonos en el caso de los alimentos, las normas sobre etiquetado, ¿ya?, los sellos, las normas, la información nutricional. Pero recientemente hubo una modificación a la Ley de Protección al Consumidor que enriqueció, ya, en favor de los consumidores este derecho al público a tener una información básica comercial. Como por ejemplo, en los productos durables, como un refrigerador, o un televisor o un vehículo, el proveedor debe informar la duración de este producto y además tiene que señalar el plazo por el cual va a mantener disponible para el público, para el comprador, repuestos y servicio técnico. Por ejemplo, y esto también a raíz de la pandemia, de lo que ocurrió en pandemia, en las empresas de despacho de encomiendas, de productos, de mensajería, tiene que señalarse específicamente el valor concreto antes de celebrarse el contrato del envío y el tiempo en que éste va a tardar en llegar al consumidor. Ok,
Ok. Ahora hablemos de las leyes. ¿Cómo debe interpretar el tribunal las normas contenidas en una ley que tenga que ver con estos derechos? La interpretación, en caso de un conflicto, en caso de duda, cuando llega un asunto, un conflicto a tribunales, siempre debe ser interpretada en favor del consumidor. Ya se estableció por la ley lo que se denomina el principio pro consumidor. Así que en caso de conflicto, de ambigüedad en una cláusula contractual, siempre va a ser el consumidor el que tiene la razón, el cliente tiene la razón. El cliente tiene la razón. Ahora, hablemos también de los derechos, pero también de los deberes que tenemos como consumidores a la hora de adquirir o necesitar un producto, por ejemplo, comercial. Bueno, no solo están los derechos, los deberes como obvios en una compra de un producto o un servicio, que es pagar el producto, el servicio, sino que la ley establece, por ejemplo, como contrapartida a la obligación del proveedor de entregar una información veraz y oportuna, el deber de los consumidores de informarse adecuadamente de los productos o servicios adquiridos, ¿ya? De manera tal que se eviten precisamente conflictos porque la persona en realidad no era lo que él quería, sin perjuicio de que se le entregó la información anticipadamente. Hay un deber de informarnos, hay un deber de cooperar, por ejemplo, con el uso adecuado de los productos, ¿ya? Para evitar daños, ¿ya?, al mismo comprador o a terceros. Por ejemplo, ese es un deber muy importante y que a veces como consumidores se nos olvida. Claro, si maltratamos el refrigerador constantemente, claramente se nos va a echar a perder antes de la garantía. Entonces, ser conscientes de los productos que tenemos, ¿no? Exacto, o usar un producto o servicio para situaciones que no son adecuadas, ¿ya?, que no son para las que estuvo fabricado el producto. El secador, por ejemplo, que muchas veces la gente lo utiliza para calentarse cuando tiene frío al vestirse, entonces deja el secador prendido en todo el proceso en que se visten. Claro. Entonces, tratar de ser lo más criterioso posible con cada producto que vayamos a adquirir, ¿no? Y por lo mismo tenemos el deber de informarnos a través de los catálogos, a través de los manuales y también, por ejemplo, de las garantías. O sea, la idea es que la persona, digamos, el comprador, la señora, se informen de lo que están comprando antes y al momento de adquirir el producto. ¿En qué caso el consumidor podrá tener término unilateralmente de un contrato sin mayor explicación, como se dice? La ley consagra lo que se denomina el derecho al retracto, ¿ya? Y hay diversas situaciones en donde una persona que adquirió un producto o un servicio se puede retractar del mismo dentro de un determinado plazo, que generalmente son 10 días desde la contratación, desde la celebración del contrato. Pero, por ejemplo, si fue la contratación de un servicio, el retracto tiene que darse antes de que se preste, porque si no ya no puede retractarse. Pero existen situaciones determinadas, por ejemplo, en aquellos casos en que a través de estrategias agresivas de comercialización, en reuniones masivas, un proveedor intenta vender un producto, ¿ya?, en eventos, ¿cómo que se llama?, en un casino, por ejemplo, en reuniones que se usaban mucho, por ejemplo, para el tema de los tiempos compartidos, acciones en centros vacacionales, que fueron muy polémicos en su momento y que dieron lugar a esta reforma en donde la persona le hacían firmar el contrato, claro, presionado, digamos, por el medio, por el evento, pero después se le dio este derecho a retractarse unilateralmente dentro de los 10 días. Pero muy importante está el derecho a retracto en materia de la adquisición de productos o servicios de forma remota, a través de medios digitales, a través de medios telefónicos, por catálogos, etcétera, etcétera. Yo compré un producto, tengo 10 días para retractarme. Y finalmente hay uno muy interesante que es en cuanto a los alumnos de primer año que ingresan a la educación superior, cuando se han inscrito o se han matriculado a veces en distintas casas de educación superior y después salen aceptados en la que realmente querían, tienen derecho a retractarse también dentro de un determinado plazo.
Ahora, ¿qué pasa cuando adquirimos algo que no es lo prometido o sin duda es defectuoso, sin que nosotros hayamos hecho nada al respecto? ¿Qué es lo que debemos hacer como consumidores? Bueno, este es el denominado derecho a la garantía legal, ¿ya? Hay distintas hipótesis en las cuales la garantía legal opera, ¿ya? La garantía legal le da al consumidor el derecho a una triple opción, ¿ya? Primero, a la reparación gratuita del producto, ¿ya? Segundo, vamos a decir, a la anulación de la venta y devolución del producto y del dinero, ¿ya? Y finalmente al cambio por uno nuevo, digamos, o igual o de similares características. ¿Siempre se debe devolver el dinero? Si es la elección del consumidor, sí, la elección es del consumidor. Porque a veces te dicen, no, esto solamente se puede reparar, incluso a veces es solamente esa opción, solamente esto tiene derecho a reparación. Y nos pasa mucho, en ese caso? Pasa mucho en donde tal vez por desconocimiento o por una mala política, digamos, de los proveedores, ellos señalan, incluso hasta lo publican en letreros, indicando que no hay cambios ni devoluciones, ¿ya? Pero si el producto es defectuoso por fallas de materiales, de fabricación, de ensamblaje, o porque no es lo contratado derechamente, claro, ¿ya? O porque tiene vicios ocultos, en ese caso nace este derecho a la garantía legal. Y hay que tener, y esto las personas, los compradores, tienen que tenerlo muy presente. La garantía legal antes era de 3 meses, ahora se extendió este plazo a 6 meses, ¿ya? Y esto es muy importante porque obliga a los proveedores, ya hablamos antes de la duración de los productos, ¿ya? Que tiene que indicarse la duración y tiene que garantizarse de algún modo el fabricante y el vendedor que va a durar lo que en un uso normal lo que dice que va a durar, ¿ya? Pero además la garantía legal de reparación, cambio o devolución de dinero se extendió a 6 meses desde la compra. Y por lo tanto eso obliga al mercado a comprar y vender productos de mejor calidad. ¿Qué pasa con los precios, por ejemplo? Los precios cuando entramos a algún centro comercial, ¿es importante que vayan en los productos? ¿Es necesario y obligatorio que siempre esté el precio del producto? Sí, dentro de los derechos del consumidor, precisamente está la obligación del proveedor de entregar información veraz y oportuna. Claro. Y esto incluye la publicación de los precios en las góndolas, en las páginas web o en cualquier otro medio, digamos, que sea el de ofrecimiento del producto. Ahora, hay una sanción específica en la ley para aquellos casos en que el proveedor no respeta estos derechos, no respeta el precio exhibido, ¿ya? Exactamente. Así que y se puede exponer a fuertes multas por lo mismo. Hemos tenido casos. Nos pasa de repente cuando vamos, lo poco que vamos a comprar algunos, pero por ejemplo, dice 9.990 y hay puras zapatillas y dice este gran letrero donde están todas estas zapatillas. Y uno va y dice, estas zapatillas están en... No, estas están a precio normal, pero ¿cómo? Si está exhibido de 9.990 y las zapatillas... No, es que justo esta marca no. Claro. O por ejemplo, el otro, hace como 3 meses me pasó que había unas zapatillas con descuento, pequeñitas, de tal marca, y decían, por ejemplo, 12.990. Y habían tallas mayores, pero ellos me dijeron, no, es que las tallas más grandes no están con descuento, solamente las tallas chicas, pero es la misma zapatilla. Claro, ahí, bueno, el llamado es a que la ciudadanía, ¿ya? Las personas, los y las compradoras, se empoderen de sus derechos y hagan exigible esto en la misma tienda, en el mismo local, y si no, están las instancias de reclamo. Ahora, ¿cómo poder denunciar nosotros a una tienda o a algún centro comercial que quizás no esté cumpliendo con lo que estamos hablando hoy día? Lo más importante es reclamar, ¿ya? Cuando uno está disconforme, ¿ya? Y este reclamo en esta materia, en materia de consumo, hay que dirigirlo al CERNAC, ¿ya? Al Servicio Nacional del Consumidor, quien tiene distintas plataformas muy accesibles para las personas para hacer estos reclamos. Puede ser en forma presencial, no solo en las oficinas del CERNAC, sino que en general el CERNAC también tiene
convenios con las distintas municipalidades, en donde en cada municipalidad hay un funcionario o funcionaria que acoge los reclamos y los canaliza ya a través de los procedimientos correspondientes en el CERNAC. También están los canales digitales a través de la página web del CERNAC y también tienen un número telefónico para esto. Hay varias personas en la misma situación. ¿Se puede actuar en conjunto o siempre es caso particular tras caso particular? La ley de protección al consumidor entrega 3 tipos de acciones, ¿ya? Están las acciones de protección al interés individual, o sea, yo me siento afectado por una compra determinada y voy solito, digamos, hago mi reclamo en CERNAC, no quedé satisfecho y presento en tribunales, en este caso en los juzgados de policía local, mi propia querella y demanda de protección al consumidor solicitando la aplicación de una multa y además que me reparen los daños, ¿ya? Voy solo, ¿ya? Pero cuando hay situaciones que comprometen interés colectivo, ¿ya? O interés general, cuando el interés colectivo es a varias personas determinadas, interés general a varias personas pero indeterminadamente, ahí ya existen acciones colectivas que se denominan de protección de este interés y estas acciones colectivas se pueden presentar por el CERNAC, por las asociaciones de consumidores o incluso por una agrupación de 50 o más afectados, pero ya en los juzgados civiles, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el plazo máximo que nosotros tendríamos para hacer un reclamo como este? En la ley también de protección al consumidor, entendiendo que los plazos eran cortos, extendió de 6 meses a 2 años el plazo de prescripción de la acción infraccional, o sea, para que las personas podamos reclamar ante los tribunales de justicia, ¿ya? Del conflicto, digamos, de la situación que me aqueja, del incumplimiento de un proveedor. Tenemos 2 años, ¿ya? Incluso, dice la ley ahora, desde que cesan los efectos de la infracción. Ok. Ahora, ¿cuáles vendrían siendo las penas a las que se arriesgan los centros comerciales o las tiendas por un mal servicio? La regla general en materia de infracciones, ¿ya? A la ley de protección al consumidor en cuanto a la multa, ¿ya? Son hasta 300 UTM, ¿ya? Hay infracciones especiales que tienen penas mucho más elevadas, multas más elevadas, pero la regla general es que vaya desde 0 a 300 unidades tributarias mensuales, que son en su máximo equivalente aproximadamente a como 18 millones de pesos. ¿Algún mensaje final para aquellas personas hoy día que están comprando o adquiriendo algunos productos para que no tengan problemas, ¿cierto?, de los que ya hemos ido conversando durante la mañana? Bueno, 2 mensajes. Uno, empoderarse de sus derechos, ¿ya? Informarse no solo de los productos que están adquiriendo antes y al momento de la compra, sino que también informarse de sus derechos como consumidores o como consumidoras, los derechos a la garantía legal, el derecho a obtener una buena prestación de servicio, a ser bien atendido, a no ser discriminado, a que los productos o servicios que adquiera sean seguros. Esto pasa mucho también en todo ámbito, en el ámbito de la seguridad, de la ciberseguridad bancaria, financiera. Pero además, a reclamar, ¿ya? En la medida que la persona se siente insatisfecha, hagan su reclamo al CERNAC y si aún así la solución no es satisfactoria, presenten su reclamo en tribunales. Hoy en día el CERNAC les va a informar de todas las alternativas que tienen para que, en caso de que fracase un procedimiento de mediación que hace el CERNAC, puedan ser asesorados por profesionales para presentar sus distintas demandas. Te agradecemos enormemente la posibilidad de tenerte aquí con nosotros hoy día, hablando de un tema que nos parece súper interesante para todos los que hoy día hemos estado desarrollándolo. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima instancia. Muchas gracias a ti.